Ahora vamos a ver la ecuación del plano. El plano tiene de ecuación la forma a por x más b por y más c por z igual a d. Ahora veremos la ecuación del plano. La ecuación del plano tiene la forma de a por x más b por y más c por z más d igualado a 0. Para poder demostrar que esa es la ecuación de un plano, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de una recta en su forma paramétrica de tal forma que esa recta queda íntegramente contenida en el plano. Para hacer eso, tomamos dos puntos, P1 y P2, que pertenecen al plano y encontramos la recta que pasa por esos dos puntos. Por lo tanto, la recta va a estar incluida en ese plano. Tomando esos dos puntos, P1, P2, y teniendo obviamente sus vectores posición, podemos encontrar la ecuación paramétrica de esa recta como la que se muestra acá en la ecuación 2. Como todos esos puntos de la recta también pertenecen al plano, quiere decir que los infinitos puntos de la recta deben satisfacer la ecuación que hemos propuesto del plano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es a la ecuación 2 reemplazarla en la ecuación 1 del plano. Por lo tanto, toda la variable x es mi primera ecuación paramétrica, toda la variable y es la segunda ecuación paramétrica y toda la variable z es la tercera ecuación paramétrica. Esta expresión sigue satisfaciéndose que es igual a 0, ya que todos los puntos que pertenecen van a pertenecer al plano. Trabajando ahora haciendo distributiva y luego asociativa, llegamos a esta segunda ecuación, que luego podemos incorporar el término d por t menos d por t a la igualdad para no alterar esta ecuación. Entonces, si sumamos y restamos el mismo término, no alteramos la igualdad, pero lo que nos permite es, con el término d y el menos d sub t, generar el término d paréntesis 1 menos t. Esto me va a ayudar a, sacando factor común 1 menos t, a llegar a la expresión a por x sub 1 más b por y sub 1 más c por z sub 1 más d multiplicado por el término 1 menos t, y por otro lado, con este término más este término que dependen del factor t, puedo sacarlo factor común y me queda esta expresión de acá. Como podemos ver, tanto la primera selección en amarillo como la segunda selección en amarillo son las ecuaciones del plano reemplazadas en el punto P sub 1 y P sub 2. Entonces, estos puntos satisfacen la ecuación por ser parte del plano. Por lo tanto, siempre se van a anular y esta ecuación se va a corroborar. Por lo tanto, también se cumple para cualquier valor de t que se tome. Entonces quiere decir que la ecuación que se propuso en un primer momento, a por x más b por y más c por z más d igual a 0, representa un plano en tres dimensiones. Ahora vamos a ver los casos particulares o cómo vamos a ir entendiendo esta ecuación del plano. Si en esta ecuación del plano los coeficientes a y b son 0, nos va a quedar la ecuación c por z más d igual a 0, que si nosotros despejamos, queda z igualado a un número. Esto quiere decir, como ya hemos visto en los videos anteriores, que representa un plano con z igual a alguna altura, que se mantiene constante para cualquier valor de x y de y que se tome, ya que son variables libres. Por lo tanto, ese plano es paralelo al plano xy. Como podemos concluir, si en la ecuación del plano tanto los coeficientes a como b son iguales a 0, significa que ese plano va a ser paralelo al xy. Por otro lado, si ahora los coeficientes a y c son 0, me va a quedar una ecuación de plano y igual a un valor numérico. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que ese plano va a ser paralelo al plano iz. Entonces, como conclusión, si A y C son 0, quiere decir que el plano que estoy teniendo de ecuación es un plano paralelo al plano XZ.
Y por último, si ahora tenemos los coeficientes b y c igualado a 0, el plano va a quedar x igual a un valor numérico, por lo tanto va a ser paralelo al plano ZY. Por consiguiente, y resumiendo, si dos coeficientes de las variables son iguales a 0, implica que ese plano va a ser paralelo a uno de los planos coordenados. ¿Cuál va a ser? El plano que se forma con las variables cuyos coeficientes son 0. Por otro lado, ahora, si en vez de una variable, dos variables, es una sola la que se hace 0, los planos van a ser paralelos a los ejes coordenados. Por ejemplo, si en la ecuación del plano el coeficiente c es 0, la ecuación queda a por x más b por y más d igualado a 0. Como ya hemos visto, esta es una ecuación que representa una superficie donde falta una variable, por lo tanto es una superficie cilíndrica de generatrices paralelas al eje faltante, que es el eje z. Y como ya habíamos mencionado, para graficarla debemos generar la ecuación de la directriz y escribir luego, dibujar las generatrices que son paralelas al eje faltante. Entonces de esta forma vamos a ver que el plano es paralelo al eje z. Por lo tanto, si el coeficiente c es 0, el plano es paralelo a ese eje. Por otro lado, si el coeficiente b es igual a 0, la ecuación del plano que me queda va a ser un plano que va a ser paralelo al eje y. Y de forma análoga, si el coeficiente a es 0, significa que el plano va a ser paralelo al eje x. Por lo tanto, si ahora uno de los coeficientes de las variables es igual a 0, implica que el plano va a ser paralelo a un eje coordenado. ¿A cuál va a ser? Al eje de la variable cuyo coeficiente es 0. Si nosotros tenemos ahora, sabemos que esta primera ecuación es la ecuación del plano, y si nosotros tenemos un punto que pertenece al plano, significa que si nosotros en las variables x, y z colocamos las coordenadas del punto, la ecuación se va a satisfacer. Si restamos la ecuación general menos la ecuación particular reemplazado un punto, también se va a cumplir y vamos a encontrar esta ecuación, que es la ecuación de un plano por un punto, en donde tenemos los coeficientes a, b y c del plano y las coordenadas x sub 1, y sub 1 y z sub 1 del punto. Ahora vamos a ver qué significan los coeficientes a, b y c del plano. Si nosotros tenemos un plano en el cual tenemos un punto P sub 1 que pertenece al plano y un punto P genérico, podemos encontrar el segmento P sub 1P y de ese segmento encontrar los coeficientes directores de ese segmento. Esos coeficientes directores van a ser x menos x sub 1, y menos y sub 1 para b y el w z menos z sub 1. Por otro lado, si nosotros graficamos una recta, que es la recta azul, que sea perpendicular al plano, y esa recta nosotros tomamos su vector director, en donde vamos a considerar los coeficientes u sub 2, b sub 2 y w2 de esa recta que todavía no la conocemos, lo que nosotros podemos deducir es que si esta recta es perpendicular, significa que el vector director de esa recta va a ser perpendicular al vector P sub 1P que está íntegramente contenido en el plano. Entonces, como hemos visto en la parte de vectores, la perpendicularidad significa que el producto escalar entre el vector A y el vector P sub 1P se va a mantener igual a 0. Si ahora reemplazamos los coeficientes de cada uno de los vectores, siendo u sub 2, b sub 2 y w sub 3, u sub 2, b sub 2 y w sub 2, el vector director A de esta recta por ahora desconocida, y luego reemplazamos las coordenadas de P sub 1P,
y hacemos distributiva, llegamos a esta expresión. Si ahora comparamos esta expresión con la ecuación del plano, podemos concluir que el coeficiente A es U sub 2, el coeficiente B es B corta sub 2 y el coeficiente C es W sub 2. Por lo tanto, lo que se concluye es que los coeficientes de la ecuación del plano, el coeficiente A, B y C, son los coeficientes directores de una recta perpendicular a dicho plano. Por lo tanto, ese vector A es el vector director del plano, que también se lo conoce como vector n, que es el vector normal al plano y es el vector que nos va a identificar un plano, ya que para un plano voy a necesitar conocer su vector normal o vector director y voy a necesitar un punto perteneciente al plano. Tenemos otras formas de ecuación del plano, como es la ecuación segmentaria. Partiendo de la ecuación general del plano a por x más b por y más c por z más d igualado a 0, si d es distinto de 0, podemos encontrar lo que es